Algunos expresan creatividad con arte, otros pegando basura y llamándolo hecho a mano. Y cuando crees haber visto lo peor, tranquilo, el universo puede más. 1. Un hombre publicó con orgullo una lámpara hecha a mano, que comenzó su vida como un mapache disecado y terminó su vida como la fuente de luz más inquietante jamás ofrecida en Craigslist. El mapache, antes una majestuosa criatura del bosque, había sido reutilizado como lámpara de pie al insertar una varilla metálica a través de su columna, conectar un portalámparas donde antes estaba su alma y coronar todo con una pantalla tan torcida que parecía que el mapache había estado bebiendo. El anuncio la describía con confianza como encanto rústico, que es una frase bastante audaz para algo que parece un accesorio rechazado de una película de terror de bajo presupuesto sobre electricidad rebelde. El vendedor insistía en que era arte funcional, lo cual es técnicamente cierto. Si funcional significa capaz de crear desconfianza permanente hacia las lámparas. Y sorprendentemente, alguien por ahí hizo clic en el anuncio pensando que esto ni siquiera era la parte más extraña de su día. 2. Un autoproclamado reciclador creativo presentó una mesa de centro hecha a mano creada completamente con los restos destrozados de un viejo televisor de pantalla plana, porque nada dice acogedor centro de sala como un mueble que parece la escena de un crimen con aparatos electrónicos. La mesa tenía bordes irregulares sellados con algo que podría haber sido pegamento o desilusión. 4 patas tambaleantes rescatadas de huérfanos de IKEA sin relación entre sí y una superficie tan desigual que podía convertir una taza de café en un experimento de física. El creador la describió como diseño posmoderno, lo cual en este caso se traduce directamente como la gravedad es opcional y el arrepentimiento está incluido. El anuncio también presumía que era sorprendentemente liviana, una frase que inmediatamente sugiere que colapsarás si respiras con demasiada confianza cerca. Un posible comprador preguntó si era segura. El vendedor respondió, no te sientes en ella. Una regla que, por cierto, aplica a cada objeto de esta historia excepto quizá una cuchara. 3. Alguien decidió que el mundo necesitaba un centro decorativo hecho a mano, fabricado completamente con soldaditos de plástico derretidos, fusionados en una escultura grumosa que parecía una batalla donde todos perdieron, incluidas las leyes de la estética. El creador afirmó que simbolizaba la inutilidad de la guerra, pero la escultura simbolizaba de forma más convincente una pistola de calor olvidada sin supervisión. La pieza tenía un brillo verdoso y brillante que sugería que podría emitir vapores si se estresaba emocionalmente, y estaba montada sobre una base de madera claramente prestada de una olvidada feria de ciencias de octavo grado. El anuncio afirmaba con orgullo, iniciador de conversación, lo cual ciertamente es cierto, suponiendo que la conversación comience con ¿por qué está pegajoso? Y termine con vámonos antes de que cobre conciencia. El vendedor la fijó en $120, explicando que el verdadero arte toma tiempo, una afirmación que implica varias horas mirando una pila de soldados de juguete derretidos antes de decidir publicarla en línea y arruinar para siempre el algoritmo de alguien. 4. Un vendedor mostró un sofá hecho a mano que parecía violar al menos 4 códigos de construcción y posiblemente varios tratados internacionales. Comenzó como paletas de madera apiladas de forma desigual, envueltas en tela de tapicería que se parecía sospechosamente a cortinas viejas y reforzadas con cuerda atada en nudos, que los marineros describirían como profundamente preocupantes. La superficie del asiento consistía en trozos de espuma con toda la suavidad de un pan duro olvidado, colocados de una manera que sugería que el sofá había ofendido personalmente a la gravedad. El anuncio intentaba tranquilizar a los compradores afirmando «súper resistente», lo cual fue desmentido de inmediato por una grieta visible que atravesaba la estructura como un presagio de desastre. El creador insistía en que era bohemio, una palabra que suele usarse cuando estructuralmente comprometido resulta demasiado honesto. Cualquiera lo suficientemente valiente como para sentarse corría el riesgo de experimentar caída libre en interiores. Y aún así, el vendedor señaló con confianza, solo recoger, como si transportar esta cosa fuera el verdadero peligro. 5. Una mujer intentó vender una taza personalizada hecha a mano, que tenía la energía caótica de una clase de cerámica enseñada por alguien que solo aprendió sobre cerámica viendo televisión.
La taza estaba tan torcida que parecía mareada, con una asa colocada tan alta en el borde que levantarla requería la flexibilidad de muñeca de una bailarina entrenada. El esmalte se había acumulado en el fondo en remolinos ominosos que parecían fenómenos meteorológicos, y el interior tenía un cráter que garantizaba que cualquier líquido vertido quedaría atrapado para siempre como una prisión para bebidas. El anuncio afirmaba con orgullo que era apta para microondas, una promesa audaz considerando que la taza ya parecía haber sobrevivido con dificultad a la temperatura ambiente. La vendedora animaba a los compradores a regalarla, idealmente a alguien que nunca pretendieran volver a ver. Era el tipo de taza que te hace reconsiderar beber cualquier cosa que no venga ya sellada por profesionales autorizados. 6. Un tipo publicó una estantería hecha a mano, que, según él mismo, tenía la integridad estructural de una promesa política. Los estantes eran tablas reutilizadas de madera desigual, sujetas con clavos insertados en ángulos tan desconcertantes que parecían desafiar tanto la lógica como la carpintería. Toda la estructura se inclinaba dramáticamente hacia un lado, como si intentara escapar de su propia existencia, y las fotos del anuncio la mostraban sostenida por una pila de revistas que actuaban como apoyo emocional. El creador defendió la inclinación llamándola diseño dinámico, que es una forma de describir un mueble que parece a segundos de autodestruirse. Destacó su gran capacidad, aunque la única capacidad que realmente ofrecía era la capacidad de colapsar bajo el peso de un libro de bolsillo. El precio pedido era de $80, justificado afirmando que estaba hecha con madera real, una afirmación que convenientemente ignora que la madera real no está obligada a sufrir así. 7. Un vendedor presentó un reloj de pared hecho a mano, fabricado con una vieja sartén, porque nada dice medición precisa del tiempo como utensilios de cocina que aún tienen marcas de quemaduras de errores culinarios pasados. Las manecillas del reloj estaban pegadas descuidadamente en el centro, ligeramente fuera de eje, creando un reloj que comunicaba menos elegancia atemporal y más el tiempo, es una sugerencia. Los números habían sido escritos alrededor del borde con marcador, algunos al revés, otros de lado y uno aparentemente atravesando una crisis de identidad. El anuncio lo describía como estilo industrial elegante, una frase que aquí simplemente significa encontrado en una cocina y ligeramente atacado con materiales de manualidades. A los posibles compradores se les aseguró que funciona muy bien, una afirmación técnicamente cierta solo si se mide el éxito por la inquebrantable capacidad del reloj de estar siempre equivocado. Prometía añadir carácter a cualquier habitación, una forma diplomática de decir que confundirá a los invitados y reducirá sus expectativas sobre todo lo demás colgado en la pared. 8. Alguien intentó vender una casita para pájaros hecha a mano, que parecía un pequeño alojamiento temporal para aves que habían enfurecido al Consejo de Zonificación. Construida con restos de madera contrachapada, bisagras oxidadas y optimismo, tenía un agujero de entrada tan irregular que parecía que un pájaro carpintero había presentado una queja formal. El techo era un mosaico de tejas rescatadas de quién sabe dónde, y una esquina caía como si la casa estuviera emocionalmente agotada. El creador insistía en que era amigable con la vida silvestre, a pesar de su inconfundible aura de tétanos. Una sola foto mostraba la casita inclinada borrachamente contra un árbol, suplicando en silencio por estabilidad. El anuncio sugería que era perfecta para amantes de la naturaleza, lo cual es debatible, a menos que el amante de la naturaleza también disfrute ver a los pájaros cuestionar sus decisiones de vida. Tenía un precio sorprendentemente alto para algo que podría salir volando con una brisa firme y llevarse consigo a cualquier ocupante inocente. 9. Un optimista bien intencionado publicó un juego de comedor hecho a mano, compuesto por una mesa y 2 sillas, que parecían haber sido construidas durante un desastre natural por alguien bajo presión emocional. Las patas de la mesa tenían todas longitudes diferentes, obligándola a mantenerse de pie solo cuando se colocaba como un trípode comprometido por dudas existenciales. Las sillas, mientras tanto, tenían respaldos inclinados en ángulos que sugerían que estaban intentando evitar el contacto visual. El vendedor describió el conjunto como simplicidad rústica, una frase que en este caso se traduce como la gravedad aún no ha ganado, pero va ganando. El acabado era desigual, con parches brillantes aleatorios que parecían sospechosamente contacto accidental con aceite de cocina. El anuncio presumía que estaba lijado a mano,
lo que probablemente explica las huellas visibles incrustadas en el barniz. Fue comercializado como perfecto para apartamentos pequeños, presumiblemente porque los apartamentos pequeños ofrecen menos espacio para que los muebles se caigan de forma espectacular. 10. Una persona intentó vender un toallero hecho a mano, construido con varios tenedores doblados soldados entre sí, creando un ramo metálico de arrepentimiento. Los tenedores sobresalían de una base de metal reciclado en ángulos inadecuados para cualquier toalla que valorara la estabilidad. Toda la pieza tenía la atmósfera de una instalación artística creada durante un momento de revelación emocional. El vendedor lo llamó minimalismo funcional, lo cual es exacto solo si minimalismo significa minimizar expectativas. Las soldaduras parecían haber sido hechas por alguien buscando perdón más que artesanía, y todo el conjunto se inclinaba tan marcadamente hacia la izquierda que parecía políticamente motivado. El anuncio insistía en que era sorprendentemente resistente, una frase que inmediatamente despierta sospechas. Montarlo en una pared requeriría una valentía normalmente reservada para deportes extremos. Y aún así, el creador lo fijó con confianza, esperando que alguien quisiera una decoración que susurra: tus invitados harán preguntas que no podrás responder. 11. Un creador ofreció con orgullo un espejo de piso hecho a mano, enmarcado con cucharas desiguales pegadas alrededor del perímetro, dando la impresión de un santuario reflectante dedicado al cereal. Las cucharas se superponían sin orden, algunas mirando hacia afuera como pétalos cromados y otras pegadas al revés, como si protestaran por su participación. El espejo en sí tenía rayones y marcas que sugerían que el creador lo limpió usando papel de lija o emociones no resueltas. El anuncio lo describía como elegancia caprichosa, una frase bastante audaz para algo que parece el espejo de baño de una deidad caótica del desayuno. Las cucharas tintineaban suavemente con el viento, sí, incluso en interiores, lo que sugería que toda la estructura estaba a un estornudo de desarmarse espontáneamente. A los posibles compradores se les aseguró que era único, una garantía sostenida no por brillantez artística, sino porque el universo acordó silenciosamente que uno es suficiente para todos. 12. Alguien fabricó un organizador de joyas hecho a mano, que consistía en la cabeza reutilizada de un rastrillo atornillada a un trozo de madera flotante, creando una exhibición que oscilaba salvajemente entre encanto rústico y pánico de ferretería. El rastrillo aún tenía restos de tierra, dando la impresión de que las joyas podrían echar raíces si se dejaban demasiado tiempo. El respaldo de madera flotante, descrito como artesanal, se parecía más a algo que un perro había reconsiderado masticar. El vendedor elogió su estética natural, aunque la vibra general era menos naturaleza y más estilo cobertizo abandonado. Los ganchos estaban desiguales, asegurando que los collares colgaran en ángulos que sugerían angustia emocional. El anuncio afirmaba con confianza que era perfecto para cualquier dormitorio, sin aclarar que perfecto, en este caso, significa probablemente te confundirá antes del café. Aún así, el vendedor insistía en que era una pieza para conversación, presumiblemente porque cualquiera que la vea preguntará inmediatamente por qué existe. 13. Una silla personalizada hecha a mano apareció en línea pareciendo un mueble que había sobrevivido a un incidente del que se niega a hablar. El asiento estaba tejido con viejos cinturones de seguridad, lo cual es creativo si el objetivo es permitir que los invitados experimenten la emoción de la turbulencia aérea mientras permanecen sentados. El marco, construido con tuberías que el vendedor encontró en la propiedad, planteaba varias preguntas sin respuesta, principalmente de quién era la propiedad y por qué las tuberías parecían embrujadas. El vendedor presumía que la silla tenía resistencia industrial, una afirmación audaz considerando que se hundía visiblemente en la foto. Los cinturones eran de colores diferentes, dándole una estética que generosamente podría describirse como arcoíris accidental. El anuncio decía que era ergonómica, lo cual es una interpretación interesante de la ergonomía, ya que la silla claramente quería expulsar a las personas de ella. Aún así, el creador creía que alguien pagaría buen dinero por sentarse en una charla de seguridad disfrazada de mueble. 14. Un artesano autoproclamado ofreció un botellero hecho a mano, fabricado con viejas tuberías y conexiones de plomería que aún conservaban el leve olor de su carrera anterior.
La estructura estaba organizada en una configuración serpenteante que hacía que guardar botellas se sintiera como alimentar una pitón mecánica. Las tuberías se curvaban de maneras que no tenían sentido de ingeniería, creando un soporte que desafiaba no solo la simetría, sino posiblemente el equilibrio espiritual. El vendedor lo llamó atrevido, lo cual es exacto porque cada borde parecía lo suficientemente afilado como para invalidar tu vacuna contra el tétanos. El soporte podía sostener 6 botellas si ignorabas el riesgo de que salieran rodando como intentos de fuga. El anuncio lo describía como perfecto para cocinas modernas, aunque pocas cocinas modernas requieren aparatos que parezcan robados de un armario de mantenimiento distópico. Aún así, el creador lo valoró con confianza, como si tubos de acero inoxidable susurrando secretos antiguos fueran un punto de venta. 15. Un creador particularmente ambicioso intentó vender una fuente interior hecha a mano, construida con tazones de ensalada apilados, una bomba de acuario reutilizada y una generosa cantidad de piedras decorativas que parecían recolectadas durante una crisis de mediana edad. El agua fluía de manera irregular de tazón en tazón, produciendo un sonido menos parecido a un arroyo calmante y más a una emergencia de plomería ensayando para el desastre. Se añadieron luces LED para ambiente, pero su parpadeo le daba a la fuente un inquietante brillo de drama médico. El anuncio insistía en que la fuente creaba relajación instantánea, aunque cualquier observador concluiría razonablemente que creaba deseo instantáneo de apagarla. El montaje estaba colocado en una bandeja para horno que actuaba como protección contra derrames, una señal de advertencia tan grande que merece su propio desfile. Y aún así, el vendedor seguía convencido de que alguien realmente quería una fuente que parecía que una cocina intentó convertirse en spa y fracasó con elegancia. 16. Una torre para gatos hecha a mano apareció en Craigslist y se parecía menos a un parque para mascotas y más a una demanda judicial practicando su declaración inicial. El creador había apilado 3 retazos de alfombra, 2 bloques de cemento, un palo de escoba y lo que parecía ser una oración, asegurándolo todo con cinta adhesiva de la misma manera en que alguien asegura sus emociones. Apenas. Las fotos mostraban la torre vencida hacia un lado, inclinada como si necesitara desesperadamente un descanso para fumar. El anuncio prometía que era genial para gatos activos, lo que implica una advertencia no escrita de que los gatos menos ágiles que gimnastas olímpicos estarían en peligro inmediato. La plataforma superior era tan pequeña que parecía un sello postal, y aún así, el vendedor insistía en que podía sostener múltiples mascotas, presumiblemente mientras esas mascotas fueran imaginarias. Cada ángulo de este aparato susurraba el mismo mensaje. Tu gato merece algo mejor. Aún así, el constructor cobró un precio elevado, convencido de que los dueños de mascotas aceptarían el caos si venía acompañado de un trozo de alfombra. 17. Un autodenominado artista del metal publicó un portavelas hecho a mano, forjado con viejas cadenas de bicicleta, que claramente no habían sido limpiadas desde la última crisis de mediana edad de la bicicleta. Las cadenas estaban soldadas, formando una espiral que parecía sospechosamente una serpiente oxidada, cuestionando sus decisiones de vida, y toda la pieza tenía una pátina que podría calificarse como riesgo biológico. La vela se sostenía precariamente en la parte superior de la estructura, tambaleándose como un concursante nervioso de un programa de telerrealidad. El anuncio afirmaba que el diseño estaba inspirado en el movimiento, lo cual encaja considerando que la vela parecía a segundos de salir corriendo del borde. El trabajo en metal fue descrito como crudo y sin restricciones, un delicado eufemismo que significa lo suficientemente afilado como para inutilizar todas las vendas de tu casa. El vendedor lo recomendaba como centro romántico, presumiblemente para parejas que disfrutan el ambiente combinado con un ligero miedo. El precio fue puesto con audaz confianza, como si el óxido y el peligro fueran características de diseño únicas en lugar de advertencias. 18. Un aspirante a innovador de manualidades presentó un juego de copas de vino hecho a mano, fabricado con botellas de refresco cortadas, cuyos bordes fueron lijados con el entusiasmo de alguien que tenía papel de lija pero no sentido común. Los tallos eran varillas de madera pegadas en ángulos que transmitían una auténtica confusión existencial, y cada copa se inclinaba en una dirección distinta como una actuación sincronizada de ansiedad.
El anuncio las promocionaba como elegancia ecológica, aunque nada dice elegancia como beber vino tinto de un recipiente que antes contenía gaseosa de limón. A pesar de los bordes irregulares y las huellas visibles de pegamento, el creador insistía en que eran perfectas para recibir invitados, específicamente invitados que no tengan problema en arriesgar cortes en los labios. Una foto mostraba las copas acomodadas sobre un mantel con iluminación dramática, intentando disfrazar el hecho de que parecían un proyecto manual asignado como castigo. Aún así, el vendedor seguía esperanzado, señalando que eran únicas, una afirmación que ninguna persona razonable discutiría. 19. Un alma creativa intentó vender un globo terráqueo pintado a mano, que alguna vez fue una herramienta educativa perfectamente útil, antes de ser atacado con pintura acrílica y optimismo sin control. Los continentes habían sido reinventados en manchas irreconocibles, los océanos estaban rayados como si alguien hubiera estornudado durante el proceso de pintura, y el Ecuador había desaparecido por completo en lo que solo puede describirse como una rebelión cartográfica. El anuncio afirmaba que ofrecía una perspectiva fresca sobre la geografía, lo cual es técnicamente cierto de la misma manera en que caer de un mapa ofrece una perspectiva fresca sobre la gravedad. El creador proclamó con orgullo que era digno de museo, aunque no especificó qué museo ni si ese museo se especializaba en crímenes contra la cartografía. El soporte del globo había sido pintado con aerosol dorado, excepto las partes que accidentalmente se omitieron, creando un acabado de 2 tonos que sugería negociaciones en curso entre ambición y realidad. Aún así, el precio sugería que alguien por ahí podría querer decorar con confusión geopolítica. 20. Un perchero hecho a mano apareció compuesto completamente por pomos de puertas desiguales atornillados a una tabla de madera que claramente había tenido una vida anterior como algo más resistente. Los pomos sobresalían a alturas que solo un artista abstracto podría justificar, algunos mirando hacia arriba como hongos confundidos y otros instalados de lado como si desafiaran la convención arquitectónica. La madera aún conservaba sus abolladuras originales, arañazos y lo que podría haber sido manchas de café de 1997. El anuncio lo describía como Industrial Vintage, lo cual aquí parecía significar construido bajo estrés emocional. El vendedor insistía en que sostiene abrigos maravillosamente, una afirmación imposible de verificar ya que uno de los pomos ya se había caído en la foto. Toda la pieza tenía la energía de un accesorio de película donde el diseñador de escenarios se fue temprano. Aún así, el creador lo valoró con firmeza, completamente seguro de que alguien necesitaba un recordatorio de la entropía colgado justo en su puerta de entrada. 21. Un orgulloso minimalista intentó vender una silla hecha a mano, que en realidad era una sola tabla de madera equilibrada entre 2 ladrillos de cemento como un desafío de muebles. La tabla se curvaba visiblemente en el centro, como si recordara el peso de arrepentimientos pasados, y los ladrillos tenían alturas diferentes, creando un ángulo de asiento que podría describirse como punitivo. El anuncio elogiaba sus líneas limpias, que es una forma generosa de describir algo que solo tiene 3 componentes, porque un cuarto habría requerido previsión. El creador la llamó perfecta para meditación, probablemente porque cualquiera que intentara sentarse en ella pasaría varios minutos reflexivos cuestionando cada decisión que lo llevó hasta allí. Toda la construcción vibraba ligeramente en la foto, sugiriendo que incluso los objetos inanimados pueden experimentar ansiedad. Y aún así, el vendedor prometía que era sorprendentemente cómoda, una afirmación que plantea serias preguntas sobre cada silla que esta persona haya usado en su vida. 22. Un diseñador de espíritu libre anunció una lámpara hecha a mano que consistía en luces diminutas metidas dentro de una vieja jarra de vidrio, dando como resultado una botella brillante que parecía una colonia de luciérnagas retenidas contra su voluntad. La jarra todavía tenía residuos de la bebida que alguna vez contuvo, lo que daba a la luz un tono ámbar tenue que recordaba decisiones cuestionables tomadas en bares con poca iluminación. El anuncio decía que creaba ambiente cálido y acogedor, aunque nada resulta más acogedor que una lámpara que parece a segundos de liberar un enjambre. El creador había envuelto el cuello de la jarra con cuerda descrita como rústica, aunque parecía más bien que alguien entró en pánico a mitad del proyecto y tomó el primer hilo que encontró.
La salida del cable fue perforada a través del vidrio de una manera que podría llamarse ambiciosa, o más exactamente imprudente. Aún así, el vendedor la imaginaba en salas modernas por todas partes, brillando suavemente con energía atrapada y mal juicio. 23. Un aficionado decidido puso en venta una cama para perro hecha a mano, construida con un viejo cajón forrado con retazos de tela que parecían rescatados de un proyecto de acolchado rechazado. Las asas originales del cajón, todavía instaladas, creaban una estética extraña donde la cama parecía que podría rodar lejos si se ofendía. El relleno de tela era desigual, formando colinas y valles misteriosos que cualquier perro interpretaría como comentario emocional. El vendedor la llamó elegancia reutilizada, que es una manera de describir una cama que lleva la energía de un mueble olvidado al que le dieron una segunda vida que nunca pidió. El anuncio enfatizaba su resistencia, aunque una esquina se hundía notablemente, dándole a la cama la misma postura que alguien cansado de responder correos electrónicos. Las fotos la mostraban preparada con un peluche, presumiblemente para distraer de sus compromisos estructurales. El precio sugería una confianza que normalmente solo se encuentra en carteles motivacionales y ferias de manualidades en escuelas primarias de pueblos pequeños. 24. Un artesano autodidacta intentó vender un mosaico de espejo hecho a mano, construido completamente con espejos compactos rotos pegados sobre madera contrachapada. Los fragmentos no formaban ningún patrón reconocible, creando una superficie reflectante caótica que convertía cada rostro reflejado en una obra cubista que nadie pidió. El respaldo de madera estaba curvado en el centro, ofreciendo una distorsión de casa de feria que el vendedor afirmaba que era una decisión de diseño intencional. Los bordes eran lo suficientemente afilados como para calificarse como armas, aunque esto fue presentado no como un riesgo de seguridad, sino como textura audaz. El creador prometía que iluminaría cualquier habitación, lo cual es técnicamente cierto, ya que reflejaba la luz en todas direcciones, especialmente en las no deseadas. Una foto lo mostraba apoyado contra una pared, proyectando reflejos tan fragmentados que parecía que la realidad misma estaba cargando lentamente. Aún así, el anuncio permanecía dramáticamente confiado, llamándolo una experiencia visual transformadora, lo cual realmente era cierto si se definía transformación como caos óptico. 25. Una persona con un exceso de determinación y una escasez de herramientas presentó un banco de jardín hecho a mano, construido con cajas de madera de envío reutilizadas, organizadas de una forma que sugería que el banco podría convertirse en una trampa en cualquier momento. El asiento tenía listones separados lo suficiente como para perder objetos domésticos, y posiblemente mascotas pequeñas entre ellos. El respaldo se inclinaba hacia atrás con tanta agresividad que exigía compromiso de la parte superior del cuerpo. El anuncio lo llamaba mueble exterior resistente, aunque las cajas todavía tenían etiquetas de advertencia, aconsejando que nadie se sentara en ellas. Varios clavos oxidados sobresalían en ángulos que sugerían que el banco se estaba defendiendo activamente. El vendedor insistía en que era perfecto para patios, aunque no estaba claro si los patios seguían siendo perfectos después. El precio reflejaba el optimismo del creador más que la estabilidad del banco, insinuando que alguien, en algún lugar, podría preferir el peligro en su asiento de exterior. 26. Un inventor autoproclamado presentó un especiero hecho a mano, fabricado con viejos tubos de ensayo montados en una tabla de madera que aún tenía débiles marcas de tiza de una vida anterior en un aula. Los tubos estaban sujetos con abrazaderas metálicas que parecían haber sido ajustadas usando improvisación en lugar de herramientas, y toda la estructura sugería un juego de química que abandonó la universidad. El anuncio lo describía como elegancia científica, lo cual resulta gracioso considerando la inclinación evidente de los tubos y el hecho de que varios aún olían débilmente a su contenido anterior no identificado. El vendedor recomendaba llenarlos con hierbas para dar estilo culinario, aunque la presentación se sentía más como preparar pociones para una cena que salió mal. El creador creía con orgullo que el estante traía orden a cualquier cocina, aunque su contribución más evidente era provocar preguntas que ningún especiero debería provocar. 27. Un entusiasta de las manualidades publicó una repisa de pared hecha a mano, hecha con una vieja patineta, con los ejes todavía instalados, ofreciendo la oportunidad única de que los objetos colocados parezcan prepararse para una competencia cuesta abajo. La tabla tenía raspones de uso anterior,
dando a la repisa una atmósfera que gritaba recuerdos adolescentes de asfalto. Montada en la pared con una ligera inclinación, convertía todo lo que se colocaba sobre ella en un experimento de gravedad en cámara lenta. El vendedor la elogió como decoración urbana elegante, lo cual es exacto si uno interpreta elegante con mucha flexibilidad y urbana como sinónimo de encontrada cerca de un parque de patinaje. El anuncio aseguraba a los compradores que podía sostener varios kilos, aunque los tornillos de los ejes parecían a un estornudo de jubilarse. A pesar de todo, el creador se mantuvo firme, imaginando un hogar donde esta repisa sería celebrada en lugar de ser escoltada suavemente hacia la acera. 28. Un creador particularmente entusiasta ofreció una maceta hecha a mano, tallada en una vieja bola de boliche, reutilizando los agujeros de los dedos como drenaje en lo que solo puede describirse como un audaz malentendido de la horticultura. La bola había sido pintada de verde neón con rayas naranjas, dándole la energía visual de un experimento científico que fracasó motivacionalmente. Se había cincelado una gran abertura en la parte superior con precisión cuestionable, produciendo bordes que sugerían que al creador le faltaban herramientas adecuadas o paciencia, o ambas cosas. El anuncio insistía en que era una pieza que llama la atención, lo cual es cierto porque definitivamente decía algo, aunque nadie podía ponerse de acuerdo sobre qué. Pesaba lo suficiente como para abollar el piso, y aún así el vendedor la describía como fácil de mover, una frase que insinuaba un optimismo cercano a la ficción. Aún así, el creador estaba convencido de que los amantes de las plantas en todas partes abrazarían esta esfera hortícola que desafía la gravedad. 29. Un creador que intentaba mezclar tecnología y manualidades presentó un soporte para teléfono hecho a mano, creado a partir de una vieja cinta VHS, que había sido vaciada con la elegancia de una fruta diseccionada por un niño pequeño. El lomo de la cinta se abría hacia afuera como una mandíbula mecánica, sosteniendo un teléfono en un ángulo precario que recordaba una señal codificada de auxilio. El vendedor afirmaba que era retro, lo cual ciertamente era, de la misma forma en que el yogur vencido es retro. La cinta todavía hacía ruido al agitarla, lo que sugería que la película restante había sido retirada por la fuerza. El anuncio enfatizaba su estabilidad incomparable, aunque la foto mostraba claramente un teléfono deslizándose lentamente por la inclinación en pleno intento de escape. El precio insinuaba que el creador pensaba que la nostalgia compensaba la gravedad. No lo hacía. Bueno, ese fue un safari por el caos artesanal. Declara la obra más absurda en comentarios, y si sobreviviste, deja tu like y suscríbete.